La reunión se está grabando. Alerta. Hoja de cálculo sin título guión hojas de cálculo de Google guión Mozilla Firefox. Hoja de cálculo sin título guión hojas de celda B1, celda 1. ¿Listo? Y vamos a empezar con el tema de gráficas. Entonces, una gráfica es una expresión, pues, visual, ¿no? De los datos, de una serie de datos que nos ayuda a interpretar mejor. Bueno, a nosotros no. A las personas que sí ven, les ayuda a interpretar mejor la información, porque aparte pone colorcitos y proporciones, y entonces es mucho más fácil observar la gráfica y comprender, por ejemplo, cuál fue el puntaje más alto, el más bajo, qué se mantuvo, qué subió, qué bajó, ¿sí? Por la facilidad que dan los gráficos al verlos. ¿Vale? Desafortunadamente, esta opción en Sheets también está un poquito, pues digamos que un poquito nuevita, ¿no? Que le hace falta un poco más de desarrollo y un poquito más de accesibilidad, porque en Excel, por ejemplo, el lector de pantalla sí nos permite tener una descripción de la gráfica, ¿sí? Aquí en Sheets, en español, en la versión en español, esa función todavía no está, existe el comando, pero la función todavía no está, pues, dando los resultados que debería dar, ¿no? Entonces, lo que vamos a aprender a hacer es a crear el gráfico a partir de una tabla, una serie de datos, y vamos a aprender a configurar el gráfico, a personalizarlo tal vez para hacerlo un poco más, más vistoso, y que de esta manera pues las personas con las que trabajemos adquieran la información un poco mejor, les llame un poco más la atención, ¿vale? Entonces, en una hoja nueva de Sheets vamos a hacer una tabla. En la columna A, en la fila 1, vamos a escribir generación. A1, generación. Y en la B, se ha configurado celda 1 en número de B1 hijos. cuadro con D. Hijos. ¿Vale? Y entonces vamos se ha a ir configurado llenando estos registros celda a 2. partir de la fila 2. Entonces en la columna A vamos a escribir 1940. Los participantes ahora pueden ver 1940. 940. Ay, pero 1940 celda 1940. Celda B2. Y en número de hijos vamos a poner, qué sé yo, 8. B2 cuadro combinado. Bueno, no sabemos si esto es verdad o no, simplemente es para el ejercicio, ¿verdad? Se ha configurado celda A3. Vamos a fila 3, en la columna vamos a escribir 1950. 950. Se ha configurado B, celda. vamos a escribir 6. B3 cuadro combinado cerrado con. Se ha celda A4. En la fila 4 vamos a escribir 1960. A4. 960. Se ha configurado celda A4 de enero de 1960. Celda B4. Vamos a escribir, agrupamiento. qué sé yo, 4. B4 cuadro combinado cerrado con auto. Celda A5. En la fila 5, 1970. Se ha configurado celda A5 de enero de 1970. ¿Y qué 4 celda B4. B2? Vamos así. En la fila 2, 1940, 8. En la que sigue, 1950, 6. En la que sigue, 1960, 4. En la que sigue, 1970, 2. 1960 celda A4. 4 celda B4. Celda 1970 celda A5. A5. 970. 2. Se ha configurado celda A5 de enero de 1970 celda A5. Celda B5. Aquí sería 2. B5 cuadro combinado cerrado. Se ha configurado celda B. Celda A6. Y vamos a ponerle aquí 1980. Se ha configurado celda A6 de enero de 1900. B6 cuadro combinado. Se ha configurado celda B6 en 1. 1980 celda A6. Listo, entonces nos quedó 1948, 1956, 1964, 1970. 1960 celda 2 celda B5. 2. 1980 celda A6. 1980. Una celda B6. 1. Y no pongamos los de 1990 porque esos ya son los de nuestra generación y la mayoría no tenemos hijos, entonces omitámoslo.
Generación celda. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos nuestra tablita, 1900. Generación celda 1. aquí yo podría seleccionar el rango, todo el rango desde Generación celda 1. A1 hasta 1980. Una celda B6. B6, Generación. o simplemente ingresar directamente a la pestaña no, al menú de insertar e insertar el gráfico. Digamos que la tecnología artificial, la inteligencia artificial de Sheets va a decir, pues estos son los únicos datos que hay, pues hay que graficar es esto, ¿vale? Entonces vamos a entrar al menú insertar, al Shift Insertar submenú. y vamos a buscar Fila encima, fila de columna, columna, insertar celdas, gráfico H. gráfico. Insertar Ahí submenú. vamos a dar En curso. Gráfico insertado. Se ha insertado número de hijos contra generación en A1 en la hoja de cálculo. Número de hijos contra generación. Pulsa control más alt más V para ver un resumen del texto. Pulsa intro para seleccionar un elemento del gráfico. Entonces ahí ya Luego nos pulsa el tabulador. ahí ya nos dice que insertó el gráfico. De manera predeterminada, Sheets también lo que hace es analizar los datos y sugiere un tipo de gráfico. En este caso, el que seleccionó, el que creyó que era más conveniente para el análisis de la información, era un gráfico de barras, ¿sale? Entonces es este gráfico que tiene un eje horizontal y un eje vertical como formando un ángulo recto, en donde en el eje horizontal se van a poner los datos, en este caso, por ejemplo, de la generación, lo que es 1940, 50 y así, y en el eje vertical se van a poner una serie de números, que en este caso van desde el 0 hasta el 8, que es el número más alto de hijos, y se van a mostrar unas barritas, como unos rectángulos que suben hasta el número, hasta la altura en donde esté el número de cada generación, ¿sale? Entonces, van quedando como en escalita, porque empieza a poner, en 1940 puso el 8, entonces se ve que la barra de 1940 llega hasta el número 8 y así con las demás barras, el de 1950 hasta 6 y así. Entonces es muy fácil ver cuando uno observa un gráfico, es muy fácil interpretar así los datos porque ya la comparación está hecha y por los mismos colores y todo lo demás, pues es mucho más fácil interpretar. Por eso es que a la gente que ve le gusta tanto las gráficas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el gráfico queda encimado de los datos, ¿sale? Entonces, si nosotros nos movemos... Se ha modificado número de hijos contra generación. A ver, voy a darle escape porque Cuadro aquí combinado. el gráfico queda seleccionado. La barra lateral se ha cerrado. 1950 celda A3 cubierta por número de hijos contra generación. Entonces aquí me dice 1950 cubierto por número de hijos contra generación, que es el nombre de mi gráfico, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el gráfico se puso encima, está encimado. Entonces, vamos a tener que copiarlo y pegarlo en otro lugar. Ya sé que sería más fácil tener que cortarlo y pegarlo, pero desafortunadamente algunas de esas opciones en Sheets, pues les digo que todavía están como un poquito inmaduras y no funcionan muy bien con el lector de pantalla. Entonces el cortado no está funcionando. Inténtenlo ustedes, pero no está funcionando el cortado. Entonces hay que copiar, ¿sale? Para seleccionar el archivo vamos a ir a el menú accesibilidad. Español abrir paréntesis, España, internacional cerrar paréntesis. Se me cambió fue el idioma. A ver. Español abrir paréntesis, Colombia cerrar. Accesibilidad Ahora submenú. sí, ya me agarró el comando. Entonces vamos a ir al menú accesibilidad y vamos a ir Leer, hasta donde comentar, selección, ir a seleccionar field right pointing ahí, pointer submenú. Gráfico 2 puntos, desplegamos número de hijos contra generación. y ahí está. Gráfico y me dice el nombre del gráfico, número de hijos contra generación. Entonces ahí le doy Número de hijos contra generación. Enter. Pulsa control más alt más. Y mi gráfico ya estaría seleccionado. Entonces ahora lo que voy a hacer es copiarlo con control C. Selección copiada en el portapapeles. ¿Vale? Cuadro de edición multilínea vacío. Y lo voy a suprimir para luego no tener que estar batallando cuál es el que tengo que borrar. Entonces lo suprimo. Se ha borrado el contenido de celda A3.
H. 1900. Celda A3 cubierta por número de hijos contra generación. No hay más celdas. 6. Celda B3 cubierta por número de hijos contra generación. Entonces me Generación voy a ir celda a 1. una Número de hijos celda B una cubierta. celda, Celda C una cubierta. Celda D una cubierta por número de a la hijos contra. celda D, por ejemplo, y voy a pegar mi gráfico. Gráfico insertado. Se ha insertado número de hijos contra generación en D1 en la hoja de cálculo. ¿Vale? Cuadro de edición multilínea vacío. Ahora, aquí no me funcionó el haber suprimido el gráfico después de seleccionarlo. Entonces, si les pasa eso, lo que vamos a tener que hacer es entrar otra vez al menú Accesibilidad submenú. Leer ese field. Comentarios de field right. Seleccionar. Ir a intervalo. Seleccionar. Gráfico 2 puntos. Número de hijos contra generación. Y aquí ya voy a tener dos gráficos. Gráfico 2 puntos. Número de hijos contra generación. Gráfico 2 puntos. Número de hijos contra generación. Entonces, el que está en la parte alta de la lista es el primer gráfico. Entonces voy a darle... Número de hijos contra generación. Pulsa control más alt Enter más ahí. V para ver un resumen del texto. Y lo voy Se ha a eliminado el eliminar, gráfico. ¿vale? Cuadro combinado cerrado con autocompletado Con se puede editar. retroceso o con suprimir. Y Celda entonces D2. ya me queda otro gráfico, me quedó el segundo gráfico que fue el Celda que C2. pegamos en la columna 8 D. celda B2. 6 celda B3. 4 celda 6 celda B3. Celda A3. Aquí me borró. A3 cuadro con 905. Se ha configurado celda A3 de enero de 1950. 1900. Listo. Generación. ¿Vale? Entonces voy a repetir qué fue lo que hicimos. Hicimos nuestra tablita, luego ingresamos al menú insertar, nos fuimos hasta gráfico y de manera automática Sheets reconoce los datos que hay en nuestra hoja de cálculo e inserta un gráfico que él considere, según la inteligencia artificial de Sheets, el más adecuado para la interpretación de los gráficos. El gráfico queda sobre las columnas en donde yo tengo la información, por lo que voy a tener que mover el gráfico. Entonces, voy a entrar al menú accesibilidad, busco la opción seleccionar y ahí me va a decir gráfico, número de hijos contra generación. Entonces le doy enter ahí para seleccionar el gráfico. Lo voy a copiar, luego voy a dar escape y voy a buscar una celda que esté libre. Por ejemplo, ahorita escogimos las D1 y estando en D1 pego el gráfico y me van a quedar dos gráficos ahora. Entonces voy a tener que entrar nuevamente al menú de accesibilidad, voy a bajar hasta la opción de seleccionar y el primero ya voy a tener ahí dos gráficos que se van a llamar igual. Entonces al primero le voy a dar enter y cuando esté seleccionado le doy retroceso o le doy suprimir para eliminar, ¿vale? Y que así solamente me quede el gráfico que está en el lugar en donde yo quiero que esté mi gráfico, para que no se encime en mi tablita, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Necesitan que repita algo, que les explique algo? No se pudo. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, a mí me pasaba que luego, por ejemplo, en matemáticas me pedían así este tipo de gráficas, pero pues yo lo manejaba en documentos. En este caso yo puedo copiar una gráfica, un gráfico de Sheets y pegarlo en un Google Docs. ¿En un Google Docs? Sí. Sí, no, sí me lo toman sin problema. Sí. A ver, si Ok. quieres vamos a hacer la prueba. A ver, sería Alt-Shift A. Accesibilidad submenú. Leer ese comentario. Seleccionar field right pointing. Gráfico 2 puntos. Número de hijos contra. Ahora voy a abrir una nueva Navegación pestaña. Voy abierto. a irme a mi barra de Cerrado. marcadores. Marcadores barra de Gmail bot. DAX botón. Aquí está. Procesando. Marcador. About 2 puntos blank. Voy a desactivar el... Últimos. Botón cerrado. Visitar. Barra. Botón cerrado. Se habilitó la. Usadas recién. Lista en blanco. Lista en blanco. Lista en blanco. Vacío. Sin título. Sí, muy buenos días, perdón. Aquí está. tuve Espérame. Se habilitó la compatibilidad. Ya voy. Estoy haciendo lo que quieres saber, Damián, si jala o no jala. Y aquí que ya estoy, Nueva línea. entonces voy a darle... Cuadro de control. diálogo. Solo los editores pueden actualizar el gráfico. Vincular a hoja de cálculo. Botón radial comprobado. Más información en. Pegar botón. Nueva línea región del Y documento. ahí está. Te sale un cuadrito que te dice que solo los editores pueden pegar el gráfico, pero sin problemas. te lo Contenido. pega, Vacío. Vacío. ¿sale? Ya Vacío. estoy Vacío. ya que sí. Vacío. Ahí ya está. El gráfico está pegado. ¿Verdad que sí, Manuel?
¿Sí se pegó el gráfico? ¿Se ve en el doc? Se ve ya bueno, no logro ver los datos del gráfico, pero sí los colores, las Pero barritas. sí Sí, ves el, ándale, ¿ves? Ahí está. Ahí sí, está gracias. tu... Sí, Judy. Hoja de cálculo sin título guión hojas de cálculo. ¿Listo? ¿Quién más? Judy, ¿Alguien quería preguntar? sí, tuve problemas con mi internet, por eso entré tarde. ¿De qué me perdí? Te perdiste de cómo insertar un gráfico. Entonces, retomo. Abrimos un sheet nuevo, hicimos una tablita que dice generación y número de hijos. Entonces, cada uno de esos datos los vamos a poner en la columna A y la columna B respectivamente. Y a partir de la fila 2 vamos a ir llenando los registros. Entonces, 1940, 8 hijos. 1950, 6 hijos. 1950, 4 hijos. 1960, 2 hijos. 1900... No, ¿cómo está? A ver, déjame ver. 940 ¿Qué lleva en la celda, tablita, 8 perdón? celda B2, 6 celda B, 4 celda, 2 celda B5, 1970 celda 5, 2 en 1970 1980 celda, 1 celda y en B6. 1980 un hijo. Entonces, luego ¿De qué lleva? entramos al menú insertar, Ujú, nos vamos hasta gráfica ujú. y ahí ya Sheets analiza los datos que tenemos en la hoja de cálculo e inserta el gráfico, pero lo va a insertar sobre la tablita que escribimos, o sea, se va a Ok, encimar. ok. Entonces tenemos que seleccionarlo desde el menú accesibilidad, copiarlo, luego darle escape, buscar una celda que esté en blanco, en este caso nosotros nos ubicamos en D1 y lo pegamos. Pero entonces te van a quedar dos gráficos iguales. Entonces vas a tener que entrar otra vez en el menú accesibilidad, en seleccionar vas a encontrar que ahora tienes dos gráficos que se llaman igual. Entonces el que te aparece en la parte alta de la lista, el primerito, pues fue el primero que se insertó. Entonces seleccionas ese y lo borras con retroceso o con suprimir y ya te queda uno y te queda Ok. bien ubicado dentro de tu hoja. Eso fue Ok. lo que hicimos. ¿Se pudo, chicos? ¿Los demás lo lograron? Sí, Judy, sí se pudo. ¿Sí? Nada Listo. más una cosa, como Ujú. a mí el gráfico me salió un poco más grande, tuve que pegar un poquito más a la derecha y Ajá, ya pude eliminar el otro, ok. porque si lo ponía en D quedaban como empalmados los dos, porque eliminaba uno y aún así me quedaba el otro encima de la tabla. Ah, ok. Pero pudiste eliminar el primero, ya solo tienes uno. Sí, Ok, ajá, sí. listo. Maestra Judy, Mande. pero si lo haces con flechas, también lo puedes quitar de encima, ¿no? Bueno, mover. Sí, si lo Ah, haces ok. con flechas, estando seleccionado el gráfico y te mueves con las flechitas, también lo puedes mover. Eso es cierto. Lo que yo no sé es si te dice exactamente en qué ven, hacemos la prueba, porque eso no lo probé. Accesibilidad. Leer. Comentar. No dice Selección. Ir a exactamente intervalo en G. dónde queda. Enfocar barra de error. Grupos P field right pointing. Ir a seleccionar gráfico 2. Eso Número era de. lo que me temía. Se ha modificado número de hijos contra generación. Sí, no. Y lo mueve, ¿sabes cómo lo mueve? Lo mueves como por milímetros. Se ha modificado número de hijos contra. O sea, no te lo deja puesto en un lugar exacto, como desde el comienzo de la celda, sino que lo mueves como Se ha modificado número y de así hijos es contra. más fácil para, Se ha más modificado. difícil para nosotros saber Se ha modificado número de hijos. dónde está puesto el gráfico, ¿no? Sí, Los que tienes tienen un razón. buen residuo visual, pues está bien, está chido porque así les funciona y está mucho más fácil. Pero los que no, Hay pues muchos, sí. sí hay que hacerlo de la manera en que lo vimos ahorita, ¿sale? Listo. Sí. Entonces, Judy, yo mande. rápido, una duda. Ujú. Entonces, el gráfico visualmente queda sobre las celdas, El así, no gráfico específicamente en una. ocupa varias celdas, de hecho. Ah, ok. Como si tú- se juntaran las celdas no, a ver, ¿cómo sobre se ellas, explica? Sí, como si se sobre pegara ellas. sobre. Ujú. Ah, ok. Imagínate como tu regleta, ¿sí? Entonces tu regleta es la hoja de cálculo.
Entonces, en este caso, digamos que vamos a empezar de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda como siempre escribimos, sino de izquierda a derecha. Entonces, en la primera casillita tienes, en el primer cuadratín tienes generación, en el segundo tienes número de hijos, el tercer cuadratín sería la columna C que está vacía, y desde el cuarto cuadratín, que sería la columna D, haz de cuenta que es como si tú pegaras un sticker desde ese cuadratín. Entonces el sticker es tu gráfico que está ahí puesto y las celdas están por debajo. ¿Me explico? Ah, ok. Sí, sí, sí. Así queda. Ok, Judy. Así queda. Va. Como si tú pegaras un sticker sobre tu regleta del braille. Perfecto. Gracias, Judy. ¿De qué? Listo, chicos. Entonces vamos a configurar nuestro gráfico. Entonces vamos a irnos a accesibilidad otra vez y lo vamos a seleccionar. Accesibilidad sub, leer, comentar, seleccionar field right pointing, gráfico 2 puntos, número de hijos, barra de menú. Ahí está. Y vamos a entrar al menú contextual. Entonces vamos a darle a aplicaciones. 1, 2, 3. Pues si me funcionara a mí la tecla, creo que podríamos entrar a aplicaciones. A ver, voy a intentarlo otra vez. Accesibilidad, leer, ir a seleccionar, gráfico 2 puntos, barra de menú. Gráfico, muy bien. Ahora. Número de hijos contra generación, pulsa control más alt más V para ver un resumen del texto. Ahí está. Entonces Área de estamos en field right, área de gráfico, estilo del gráfico, estamos en el menú contextual del gráfico. área de gráfico, estilo del gráfico. Y aquí se pone un poquito complicado porque hay que hacer como ciertas piruetas casi para lograr entrar al editor del gráfico. Entonces vamos a buscar la opción Área de estilo del gráfico. Estilo del gráfico. Le vamos a dar Enter. Hoja de cálculo sin título guión hojas de cálculo de Google. Y como ya es habitual, en la parte derecha de la pantalla se va a desplegar un panel, ¿vale? Entonces ahí vamos a darle Shift tabulador. Editor de gráficos barra lateral. Ahí ya entramos. Ya una vez nos dice editor de gráfico, ya nos podemos ir moviendo con Tab. Cerrar botón. Control de pestaña. Configuración pestaña. Y entonces en configuración vamos a poder cambiar el tipo de gráfico. Entonces vamos a cambiar el estilo del gráfico. Personalizar pestaña seleccionado. Sección. Me estoy moviendo con tabulador, ¿eh? Estilo del gráfico botón abierto. Color de fondo botón de menú cerrado. Estilo del gráfico botón abierto. Entonces aquí le voy a dar una flechita abajo. Este documento solo contiene una hoja. Cuadro combinado cerrado con autocompletado se puede editar. Agrupamiento. La barra lateral se ha cerrado celda B7. Celda. Y esto es lo que pasa. Que esa barra Accesibilidad submenú. está. Leer ese field right. Comentarios de field right. Leer conectores de datos a grupos. La barra a veces Cuadro. se cierra así muy. Accesibilidad. Leer. Seleccionar field right pointing. Entonces, Gráfico 2. Tienes que volver a hacer otra vez todo el proceso. Número de. Menú submenú. Área de gráfico. Área de gráfico. Estilo del gráfico. Títulos. Estilo del gráfico. Hoja de cálculo sin sección. Editor de gráficos barra lateral. Cerrar botón. Control de personalizar. Sección. Estilo del gráfico botón abierto. Color de fondo botón de menú cerrado submenú. Fuente lista cerrado sub. Color de fondo. Estilo del gráfico botón abierto. Color de fondo botón de menú cerrado submenú. Y aquí ya empiezo a encontrar las opciones. Le puedo dar un color de fondo. Fuente lista cerrado submenú. Puedo elegir un tipo de fuente específico para el texto que encuentro en el gráfico. ¿Qué texto encuentro en el gráfico? Abajo del eje horizontal, en este caso, pues va a decir generación. Al lado izquierdo del gráfico va a decir número de hijos. Está nombrando esos ejes, ¿sale? Entonces ese texto encuentro los números que en este caso van del 0 al 8 de 2 en 2 en el eje vertical y los números de la generación que me denominan cada una de las barritas. Encuentro también el título del gráfico, ¿sale? Que en este caso es número de hijos contra generación. Entonces ahí yo le puedo cambiar la fuente, le puedo cambiar el color. Entonces vamos a hacer eso, ¿sale?
Color de fondo botón de Ponernos en el color de fondo. abierto. Lo vamos a desplegar. Ninguno botón de menú abierto submenú. Negro no seleccionado fila 1 columna 1. Y vamos a buscar un colorcito, qué sé yo, como un amarillo clarito. Gris oscuro 4. Rojo valla no. Rojo no naranja no amarillo no seleccionado fila 1 columna. Amarillo. Rojo valla claro 3. Rojo claro 3 no seleccionado. Rojo claro 2 no seleccionado fila 2 columna 2. Amarillo. Naranja amarillo claro 2 no seleccionado Ahí, fila 2 como columna este, yo 4. creo, para que no quede tan chillón. Amarillo claro 2. Se ha modificado Le damos número de hijos Enter. contra generación. Color de fondo botón de menú cerrado submenú. Y ya se pinta el gráfico. Entonces podemos seguir. Fuente lista cerrado submenú. La Fuente. fuente. Aquí igual. ¿Qué Tema color, fuente. Judy, perdón? ¿Mande? ¿Qué color, perdón? Amarillo claro 2. Le pusimos. Ah, ok. En fuente vamos a ponerle una fuente Arial. verdana. Sunset. Serif. Wide. Nero. Comic Sans. Courier. Garamond. Georgia. Tahoma. Bardana. Ahí está, verdana. Se ha modificado número de Y seguimos con tab. color del borde del gráfico botón de menú cerrado submenú. Este color del borde del gráfico, hagan de cuenta que ese sticker que le decía Antonio está delimitado. Ese marquito del gráfico es lo que vamos a pintar, ¿sale? Pintémoslo, no sé, de Abierto. color rojo. Ninguno botón. Negro no seleccionado. Rojo valla no seleccionado fila 1 columna. Rojo no seleccionado fila 1 columna Ahí 2. está, rojo. Se ha modificado número de hijos contra generación. Color del borde del gráfico botón. Restablecer diseño botón. Maximizar casilla de comprobación no comprobado. 3D casilla de comprobación no comprobado. Esta opción de 3D, normalmente el gráfico está plano, ¿sale? Como si tuviéramos rectángulos en el gráfico. Si lo ponemos 3D, en lugar de rectángulos vamos a tener cubos, ¿sale? Visualmente se van a ver como cubos. Entonces, Se ha modificado número de hijos vamos a- contra generación. Vamos a aplicarle Comprobado. ahí 3D, es una casilla de verificación, simplemente le damos barra espaciadora para verificarla. Modo de comparación casilla de comprobación no comprobado. Títulos de gráfico y ejes botón cerrado. Y aquí, títulos de gráfico y ejes. Entonces, ese botón está cerrado. Vamos a abrirlo con Enter Abierto. y vamos a cambiarle el nombre a nuestra gráfica. Selector de tipo de título lista cerrado submenú. Entonces, vamos Título a del gráfico buscar- cuadro de edición multilínea número de hijos contra generación. Ahí está. Vamos a buscar el título del Ende. gráfico. Yo me voy a ir hasta Ende. el inicio. Voy a seleccionar todo. Número de esto, hijos contra generación seleccionado. lo borro Espacio. Y voy a escribir. Voy a escribir número de hijos. Se ha modificado N. Número. Hijos. Por Por generación, generación. ¿vale? Se ha modificado número de hijos por generación. Y entonces aquí me sigo moviendo con Tab Fuente del título lista cerrado submenú. y le Fuente de- puedo dar una personalización al título como tal, para que no me quede con el mismo tipo de fuente de los datos del gráfico. Entonces vamos a Bardana. ponerle una letra Roubatou. Bardana. Tahoma. Tahoma Se ha modificado número de tamaño de la fuente cuadro combinado. en un Automat. tamaño 10 no. 12 no. 14 no seleccionado. 14, Se ha modificado número de negrita botón o ultranaval no pre. que se vea Se ha modificado negrita. número de hijos por cursiva botón o alineación color del texto alineación Y esta botón de menú herramienta cerrado de submenú. La alineación está bastante, bueno, es que hay unos problemitas aquí como de navegación, porque dice que es un cuadro combinado, pero en realidad tengo que darle flecha derecha Abierto. Alineación botón de menú abierto submenú. y aquí ya entonces Centro no igual seleccionado sigo fila 1 con columna flechita 2. derecha y entonces me sigue leyendo. Derecha no seleccionado fila 1 columna. Derecha, Centro no seleccionado fila 1. centro, Izquierda no seleccionado. Izquierda. Centro no Entonces voy seleccionado a fila 1 ponerle columna al 2. centro la alineación. Se ha modificado número de hijos. Si no se les abre con la flechita derecha la alineación, denle en flecha abajo y ahí sí se dan con flecha derecha. Está media caprichosa esta herramienta ahí. Color del texto botón de menú cerrado submenú. Y le puedo dar color al texto. Entonces Abierto. vamos a ponerle Automático. un color Negro no seleccionado. Rojo valla. Magenta oscuro 3 no seleccionado fila 6 columna 10. oscuro. Se ha modificado número de hijos por generación. Color del texto botón de menú cerrado submenú. Vamos a seguir con tabulador. ¿Qué Serie botón color? cerrado. ¿Mande? ¿Qué color era? El del título, un magenta oscuro 3 le pusimos. Color del texto botón de serie botón cerrado. Leyenda botón cerrado. Eje horizontal botón cerrado. Eje vertical botón cerrado. Aquí en estas opciones de eje vertical y eje horizontal, ahí yo puedo elegir si quiero que el número de hijos esté en el eje horizontal y las generaciones en el eje vertical, pero así como de manera predeterminada lo puso ya Sheets,
Así está correcto. Es la forma más adecuada en la que se deben presentar los datos, entonces ahí no le movamos nada. Líneas de cuadrícula y marcas de graduación, botón cerrado. Editor de gráficos barra lateral. ¿Sale? Y aquí ya llegamos al principio. Entonces ahora nos vamos a ir. Cerrar botón. Control de pestaña. Personalizar pestaña a seleccionado. pestaña personalizar. Sección. Estilo del gráfico, botón cerrado. Sección. Que no entró a la pestaña. Control de pestaña. Personalizar pestaña seleccionado. Ahí está. Sección. Estilo del gráfico, botón cerrado. Abierto. Y aquí, en estilo del gráfico, si lo abrimos con Enter, Color de fondo, botón de menú. Estilo del gráfico. ¿dónde está? Color de fondo. Estilo del gráfico, botón abierto. Tiene aquí problemas de navegación. Bueno, a ver, inténtenlo ustedes. Si ustedes abren el que dice estilo del gráfico y le dan flechita abajo, a mí no me está dejando entrar, pero con flechita abajo, y luego le dan flechita derecha, van a ver que les va a empezar a leer como gráfico de líneas, gráfico de barras, gráfico circular, así, diferentes tipos de gráfico. En caso de que quisieran cambiar el estilo del gráfico, desde allí tendrían que hacerlo, ¿sale? Pero esto de los gráficos, pues en realidad es como muy de que aprendamos a configurar estas cosillas que ya hicimos y de moverlo, ¿sale? Porque en realidad no es mucho, no está muy accesible. Sección. Podemos hacer todo. Control de pestaña. Configuración pestaña. Seleccionado. ¿Con qué? Con los gráficos. Personalizar. Sección. Tipo de gráfico, 2 puntos. Gráfico de columnas, botón de menú cerrado, submenú. Abierto. Tipo de gráfico, 2 puntos. Gráfico de columnas, botón de menú abierto, submenú. Miren. Gráfico recomendado, 2. Sí, deja entrar a los tipos de gráfico. Muévanse a la pestaña que dice configuración. Sección. Control de pestaña. Personalizar pestaña. Configuración pestaña Aquí, seleccionado. configuración pestaña. Personalizar pestaña. Sección. Tipo de gráfico, 2 puntos. Gráfico de columnas, botón de menú cerrado, submenú. Aquí lo abre. Abierto. Tipo de gráfico, Y menú. con flechita abajo. Tipo de gráfico, 2 puntos. Gráfico de columnas, botón de menú abierto, submenú. Gráfico de áreas no seleccionado, fila 1, columna 1. Gráfico de áreas escalonadas no seleccionado, fila 2, columna 1. Gráfico de columnas seleccionado, fila 1, columna 1. Me muestra los diferentes tipos de gráficas. Y si, digamos ahí en gráfico columnas, yo le voy dando flecha derecha. Gráfico de columnas apiladas no seleccionado, fila 1, columna 2. Me dice como los subgrupos, columnas apiladas. Gráfico de columnas apiladas al 100% no. Gráfico de columnas seleccionado, fila 1, columna 1. ¿Mm? Gráfico de barras no seleccionado, fila 1, columna 1. Gráfico de barras. Gráfico de barras apiladas no seleccionado, fila 1. Gráfico de barras no seleccionado, fila 1, columna 1. Y desde ahí podrían cambiar el tipo del gráfico, ¿sale? Sección. Yo me voy a Cerrar ir al botón. Editor de botoncito cerrar botón. La barra lateral Ya se no hace. le voy a hacer nada más a mi gráfica. Está un poquitín complicadita ahí la navegación en esa barra, pero pues hay que agarrarle como los trucos para que funcione. Entonces, díganme. ¿A cuál fue esta última barra que entraste, Judy? A la pestaña de configuración y luego te dice tipo de gráfico y ahí, ese fue el último al que entré. Ok. Nos estamos editando. Me perdí tantito. Para que lo explores. Yo no le cambié el tipo de gráfico porque en este caso el gráfico de barras de columnas es el más adecuado. Si estuviera trabajando con porcentajes, tal vez el más adecuado sería el diagrama de pastel, el gráfico de pastel, o creo que ustedes también le dicen de pie o algo así, ¿no? Que es un círculo que se va dividiendo. Ese es más apto cuando vayan a trabajar ustedes con porcentajes. Como por rebanadas, ¿no? Ándale. Entonces, digamos, si es 50%, pues una rebanadota gigante del toda la mitad del círculo y el otro es 25 y 25, entonces el círculo estaría dividido en una mitad grandota y en 2/4. Entonces se vería así, toda una mitad pintada de un color, un cuarto de otro color y otro cuarto de otro color, por ejemplo.
Judy, Mande. ¿el gráfico de pastel es el que le dicen gráfico de áreas? ¿O ese es otro? No, los gráficos de áreas son como, ¿cómo te explico? Emanuel, ¿nos puedes ayudar tú? Perdón. Es que no sé cómo explicarte. Emanuel. Solo quería saber si eran esos, porque sí me confundí cuando escuché gráfico de áreas. Pero tranqui. Aquí no, pero es que sí, espérate porque Manuel nos debe de ayudar con eso. Perdón. ¿Nos ayudas, Emanuel, describiendo cómo es un gráfico de área? Yo creo que yo sepa también es ese. ¿Gráfico de área? Sí. O sea, como el de que es el círculo, es un círculo, ¿no? Por ejemplo. No, ese es un gráfico de pastel. Pastel. Ajá. Sí. El sheet lo lee como diagrama circular. Así lo lee sheet. Son esos que traen como picos. Espérate, buscamos una imagen en Inicio internet ventana. para que nos ayudes diciendo, para que le expliques aquí a la compañera. Sí. A ver, aquí, imagen de gráfico. Judy. Carga completada. Mande. Mira, ¿ves? Que son como estos piquitos que se van pintando de diferentes colores. El gráfico de área son como varias montañas. Sí, justo. Pero no se dibuja la montaña en sí, sino solo el contorno de los picos. Entonces va por puntos. Entonces es como que si tuvieran una hoja de líneas. Y entonces en el punto número 1 empieza la montañita y sube hasta el punto número 5 y luego vuelve a bajar al número 3 y vuelve a subir al número 9 de líneas. Entonces van quedando como montañitas, pero solo el contorno. Exacto. Y al mismo Ya sé tiempo cuál tienes varias Sí, de sí, esas sí, sí. montañitas. Entonces, digamos, el espacio que hay entre la línea 1 de la montañita 1 y el espacio que hay en la línea 2, ese espacio, esa área, por eso se llama de áreas, se pinta de un color. Y luego el espacio que hay entre la línea, el contorno de la montañita de la línea 2 y la montañita de la línea 3, se pinta de otro color. Y así, por eso se llama de áreas, porque tú puedes ver el comportamiento. Esto se usa mucho como en los datos económicos, que tú dices, no sé, de 1945 a 1950 la economía subió, la inflación subió hasta tal, y luego volvió a bajar hasta tal punto, y luego volvió a subir y volvió a bajar. Y esa línea tú la dibujas así, y luego tienes el mismo comportamiento de la economía, pero en otra que, por ejemplo, en otra época, ¿sale? Entonces, esa área, lo que se pinta de ese color, es lo que a ti te va a permitir ver cómo fue el movimiento, la fluctuación. Estos gráficos se usan mucho así, en la economía, en los datos más que todo financieros. Sí, ya he usado esos gráficos, lo que pasa es que acá, bueno, a mí no me lo enseñaron con ese nombre, pero sí, ya sé cuál es. Gracias. Ándale. No es muy común, ¿verdad? No, es que esos datos, esos los usan mucho en los estos financieros. Uno por eso casi no los ocupa tanto, porque pues como uno de eso no sabe. Esos se utilizan mucho cuando son inversiones, cuando se quieren ver así la volatilidad que ha habido a varios años y se ve, pero luego no son accesibles. No, es muy difícil, o sea, es muy difícil de verdad interpretarlos porque visualmente manejan muchos puntos y aparte muchos colores y son muy milimétricos, o sea, como la fluctuación puede ser muy chiquita, dibuja el pico chiquitito, ¿no? Entonces, sí, no es muy accesible. ¿Cuáles son los más accesibles para nosotros? Los gráficos de líneas, los gráficos de barras, los gráficos de pastel, son como los más usados y pues por ende los más accesibles. ¿Vale, chicos? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta con respecto a los gráficos? Yo no entendí lo que teníamos que hacer en lo del gráfico de la fuente y todo eso. ¿No entendiste?
No. Ah, pues el chiste es que vayas navegando por la barra de herramientas y lo vayas personalizando tu gráfico conforme vayas queriendo. O sea, lo que quiero es que trates de navegar. Tú te vas con puro tabulador y es lo mismo que siempre hemos hecho. Por ejemplo, en los que son cuadros combinados, los despliegas con la flecha abajo, buscas la opción que quieres. El color lo haces igual, despliegas, luego das flechita abajo y empiezas a dar flecha derecha para encontrar el color. Eso fue lo que hicimos. Cambiarle los colores, cambiarle la fuente. Ah, ok. ¿Sale? No tiene que ser igual a lo que yo hice. Puedes ponerle otras cosas, otras configuraciones. Para guardar la configuración, ¿en dónde le diste? ¿En qué botón, Judy? A medida que tú vas cambiando las opciones, se van aplicando y se van guardando directamente. Entonces, ya cuando tú terminas, lo único que tendrías que hacer es cerrar la barra, esa barrita, ese panel, y ya, con el botón cerrar y ya todo te queda ahí aplicado. Ok, gracias. ¿Listo? Entonces, ¿ya terminaron todos de configurar su gráfico? Listo, Yo Judy. sí. Listo. Entonces, vamos a insertar una nueva hoja. Hoja 2 activada. 1000 filas, 26 columnas, se ha añadido la hoja 2. Y vamos a trabajar un poquito con formularios. ¿Sale? Entonces, resulta que Google tiene una herramienta para crear formularios y si nosotros convertimos ese formulario en un cuestionario, podemos vincularlo directamente con una hoja de Sheets y ahí como que se va a autocalificar, ¿sí? Celda El 1. solito y aparte en la misma hoja de cálculo nos va a mostrar quién respondió, cuáles fueron las respuestas correctas que tuvo, cuáles las que no, y así, ¿sale? Entonces nos va a dar nos va a organizar los datos muy bien y nos va a dar un control muy exacto de la información. Tanto que Judy, yo nosotros... tengo una duda. Mande. Perdón. Entonces, ¿se puede hacer viceversa? De una hoja de cálculo vaciar a un formulario de Google. Es que haz de cuenta que tú creas la hoja de cálculo, insertas el formulario, lo repartes y el formulario es quien basea los datos en la hoja de Excel, porque son esos datos los que tú quieres tabular, pero convertir, digamos, una hoja de cálculo en un formulario, no. No, rayos. No, los Gracias, puedes Judy. vincular, pero no lo puedes hacer al revés. Ok, gracias, Judy. ¿De qué? Entonces, vamos a entrar a la pestaña, estoy obsesionada con Microsoft. Vamos a entrar al menú insertar. Insertar submenú. Y vamos a buscar la opción formulario. Nueva hoja es, nota N mayúscula, comentario, casilla de insertar enlace, función UFILD, formulario F. Ahí está, formulario F. Le vamos a dar Enter. Procesando. https://dax.google.com/spreadsheet, agregar pregunta, botón importar preguntas, botón agregar un título y una descripción, botón agregar imagen. Y aquí lo que va a pasar es que se va a abrir una nueva pestaña y me va a mostrar que la ventanita de Google Forms para que yo empiece a configurar mi formulario, ¿sale? Lo primero que yo tengo que hacer... Fuera de lista, botón página principal de formularios. Es darle control inicio y me voy a ir con tabulador a buscar una herramienta que se llama configuración. Título del... Mover a la carpeta. Destacar... Personalizar. Vista previa, botón. Configuración, botón. ¿Sale? Y ahí vamos a entrar.
Configuración cuadro de diálogo. Guardar botón. Aquí me voy a mover con tabulador y estos controles son, pues, controles de formulario. Van a haber botones de opción, van a haber cuadros combinados, casillas de verificación. Entonces, pues ya sabemos que nos movemos con tabulador y que estas diferentes opciones las modificamos con la barra espaciadora, ¿sale? Entonces, creo que es muy claro aquí. Control de pestaña. General pestaña seleccionado. Vamos a empezar aquí en la pestaña general. Recopilar correos electrónicos, casilla de comprobación no comprobado. Entonces, pues creo que esto no hay que explicarlo mucho. Recopilar correos, pues ya si ustedes lo quieren marcar o no. El chiste es que hagamos como la práctica de navegación y si hay preguntas en cuanto a alguna cosa, pues ya me las hagan, ¿sale? Comprobado. Yo lo voy a marcar. Recibos de respuesta, casilla de comprobación no comprobado. Quienes responden reciben una copia de sus respuestas. Entonces aquí yo lo voy a Comprobado. marcar también. Recibos de respuesta. Vacío. Y entonces opciones de aquí recibos de respuestas, agrupamiento requerido, botón radial. Hay opciones de esa misma opción, como subopciones. Es siempre que reciban. Si la persona que responde lo solicita. O si la persona lo solicita, entonces yo voy a marcarlo aquí. Si la persona lo solicita, que reciba su... Botón radial no comprobado siempre. Si la persona que responde lo solicita. Ahí está. ¿Listo? Entonces sigo con tabulador. Permitir a quienes responden al formulario llevar a cabo las siguientes acciones. Agrupamiento, ver gráficos de resumen y respuestas de texto, casilla de comprobación no comprobado. Cerrar botón. Pues en este caso, digamos que para nosotros los gráficos no es que sean muy accesibles. Guardar botón. Entonces, general pestaña seleccionado. Guardar botón. No cerrar botón. Permitir a quienes responden al formulario llevar a cabo las siguientes acciones. Editar después de enviar, casilla de ¿editar después de enviar? No, porque entonces eso quiere decir que les va a mostrar ahí las respuestas correctas, luego las cambian y eso es trampa. Entonces, no. Voy a dejar esa casilla sin marcar. Ver gráficos de resumen y respuestas de texto. Cerrar botón. Resumen. Guardar botón. Aquí me voy a general dar la pestaña vuelta seleccionado. otra vez y voy a entrar a la otra pestaña. Fuera de agrupamiento, pestaña seleccionado. Guardar botón. Cerrar botón. Guardar. General pestaña seleccionado. Presentación pestaña cuestionarios pestaña recopilar correo. Fuera de agrupamiento pestaña seleccionado. G. Fuera de pestaña botón. Fuera de botón pestaña seleccionado. Vamos a irnos a la pestaña. Presentación. Presentación pestaña. Opciones de presentación, agrupamiento, mostrar la barra de progreso, casilla de comprobación no comprobado. Pero antes leíste Comprobado. guardar, Judy. No, me seguí derecho para que diera la vuelta. Ok. ¿Ves que te dice pestaña general? Entonces cuando ya te dice ahí pestaña general, te vas flechita derecha y ahí se mueve el foco a la pestaña de presentación. Ok. O sea, ya le das enter y ahí te sigues con tabulador. Orden de preguntas. Mostrar la barra de progreso, ¿Vale? casilla de Mostrar barra comprobación. de progreso. Son puras casillitas de verificación. Entonces las marcan o las desmarcan según lo que ustedes quieran configurar. Orden de preguntas aleatorio, Orden casilla de preguntas comprobación. aleatorio, a mí no me gusta, entonces lo voy a dejar así en blanco. Mostrar vínculo para enviar otra respuesta, casilla de comprobación comprobado. Mostrar vínculo para enviar otra respuesta. No comprobado. Mensaje de confirmación, 2 puntos. Cuadro de edición multilínea vacío. Aquí podríamos programar un mensaje al final, cuando ya termina el usuario de llenar su formulario. ¿Qué queremos decirle? No sé, gracias por participar en esta encuesta. STA. Encuesta. Uy, ya no Encuesta. puedo escribir, rayos. Cerrar exclamación. Encuesta. Listo. Encuesta. Listo. Entonces voy a volverle a dar la vuelta. Cerrar botón. Guardar botón. Control de pestaña. Cuestionarios pestaña seleccionado. Ahora aquí me voy a meter en la pestaña cuestionario. Convertir en cuestionario, casilla de comprobación no comprobado, asigna puntuaciones a las. Y este es súper importante porque este es el que nos va a dar la vinculación directa con la hoja de cálculo. Entonces aquí le voy a dar barra espaciadora Comprobado. para que se compruebe. Convertir en cuestionario, casilla de comprobación comprobado, asigna puntuaciones a las preguntas y permite la calificación automática. ¿Sale? Esa opción es la que tienen que verificar. Entonces ahí nos vamos a ir con tab. Opciones de cuestionario, agrupamiento. Configura cuándo mostrar las calificaciones. Agrupamiento requerido. Inmediatamente después de cada entrega, botón radial comprobado. Inmediatamente después de cada entrega. Luego, después de una revisión manual, botón radial comprobado, activa la recopilación de correos electrónicos. Yo lo voy a poner Inmediatamente ¿Listo?
Controla qué formulario pueden ver quienes responden. Vacío. Respuestas correctas, casilla de comprobación comprobado muestra la respuesta correcta. Correcta, sí. Vacío. Puntuaciones, casilla de comprobación comprobado muestra vacío. Puntuaciones también, son casillitas de verificación. Cerrar botón. Listo. Ya una vez tenemos toda nuestra configuración, Guardar botón. ahí sí le damos en el botón guardar. Cerrar botón. Guardar botón. Bueno, si se le antojará a mi computadora hacerlo. Cerrar botón. Guardar botón. Espérenme, chicos, yo voy a reiniciar el lector porque no está funcionando bien. Luego soy rebelde cuando tengo el Zoom grabando y el lector al mismo tiempo y estoy en las cosas en la suite de Google. Hoja de cálculo sin Zoom fila 2 columna 2. Hoja de cálculo sin título guión formulario. Hoja de cálculo. Opciones de cuestionario. Guardar botón. Guardar botón, ahí está. No, no quiere. A ver, déjenme Ocultar video en mi diseño. A ustedes sí les va a jalar, ¿eh? Porque yo ayer lo hice. Hoja de cálculo sin título guión formulario. Y funcionó bien. Pero no sé por qué a mí. Ah, bueno, sí. Por este errorcillo que les digo que luego a veces pasa. Mostrar video. A ver, déjenme. Voy a buscar dónde está el botón. 14 grados de lluvia ligera. Sí, tampoco me encuentro. General. General. Opción. Mostrar. Escribe aquí para buscar. Reloj. Mostrar escritorio. Puntuación. Guardar. Configuración botón. Listo. Hoja de cálculo. Ahí está. Entonces, Marcadores. cuando ustedes le dan guardar, Mostrar video. Ocultar video en mi. Vuelve a caer en la página principal. Mostrar video. En la página principal de qué? De Google Forms. Enviar botón. Más botón de menú cerrado submenú. Entonces aquí lo que vamos a hacer es Cuenta de Google 2 puntos. Control de pestaña. Preguntas pestaña seleccionado. Empezar a configurar el formulario. Entonces aquí hay varias pestañitas. Para crear el formulario tenemos que ubicarnos en la pestaña que dice preguntas. Ahí nos vamos. Agregar pregunta botón. Importar preguntas botón. Agregar pregunta botón. Control de pestaña. Agregar. Importar. Agregar video botón. Agregar. Título del formulario cuadro de edición multilínea hoja de cálculo sin título. Y lo primero es ponerle un título al formulario. Entonces vamos a buscar el cuadrito de edición título del formulario. Aquí le vamos a poner formulario 3 de julio. Julio. Listo. Descripción del formulario cuadro de. Descripción del formulario. Entonces aquí. ¿Cuál es el título del formulario? Formulario 3 de julio. Formulario de selección. Listo, luego en descripción vamos a irnos a formulario. Formulario de prueba y ejercicio. Ejercicio. Listo. Cambiar la configuración botón. Este formulario recopila correos electrónicos. Cambiar la configuración. Eso ahí lo dejamos tal cual está. Título de la pregunta cuadro de edición multilínea pregunta sin título se seleccionó. Y aquí ya nos pone de manera predeterminada una primera opción, nos inserta una primera opción para poner una pregunta, ¿vale? Entonces yo voy a escribir, aquí en donde dice título de la pregunta, pues es como tal la pregunta, ¿vale? Entonces yo voy a escribir miel. Yo voy a escribir ¿cuánto es 5 por 2? 2. ¿Vale? Esa es mi pregunta. Ahora me voy a mover con tabulador. Agregar una imagen intercalada botón. Tipos de preguntas lista cerrado. Aquí a tipos de pregunta lista, aquí lo despliego. Tipos de preguntas lista. Y aquí me da diferentes opciones. Lista desplegable no seleccionado tipo de pregunta. Carga de archivos no seleccionado tipo de pregunta. Escala lineal no seleccionado tipo de pregunta. Cuadrícula de opción múltiple no seleccionado tipo. Escala lineal no. Escala lineal son esos botoncitos de opción que ustedes, por ejemplo, les preguntan, ¿qué tan satisfecho está con el servicio? Y hay un botoncito que dice 1, otro que dice 2, 3, 4, 5, y hasta 10. Eso es una escala lineal, ¿sale? Cuadrícula de opción múltiple no seleccionado tipo de pregunta. Cuadrícula de casillas de verificación no seleccionado tipo de pregunta. Las casillas
Cuadrícula de casillas de verificación no seleccionado tipo de pregunta. Las casillas de verificación, aquí es una respuesta que puede tener una pregunta que puede tener las respuestas, varias respuestas correctas, ¿sale? Por ejemplo, si yo escribiera, de los siguientes, ¿cuáles son estados de la República Mexicana? Entonces pongo casillas de verificación. Michoacán, Guerrero, Antioquia, qué sé yo, Indiana, Estado de México. Entonces tendría que seleccionar Michoacán, Guerrero y Estado de México. Las demás no, porque no son respuestas correctas. Entonces, esas casillitas de verificación les van a servir para esos tipos de preguntas, ¿vale? Fecha no seleccionado tipo de pregunta. Bueno, aquí la fecha. Hora no seleccionado tipo de pregunta. Hora. Eso creo que no hay que escala, explicarlo. carga de archivo, lista desplegable no seleccionado, casillas de verificación, no, opción múltiple tipo de pregunta. Y aquí, vamos a poner en esta opción múltiple, ¿sale? Opción múltiple tipo de pregunta. Que pues son las normales que ya conocemos de A, B, C y de toda la vida. Entonces aquí nos vamos a ir vamos a seguirnos con tabulador. Opciones de la pregunta lista. Valor de la opción cuadro de edición con autocompletado. Opción 1 se seleccionó. Entonces en opción 1 vamos a escribir 8. Deseleccionado. Del número 8. 8. Agregar una imagen a la opción botón. Voy con tabulador. Agregar una opción cuadro de edición Y vacío. aquí agregar una opción. Enter. Opciones de la pregunta lista. Valor de la opción cuadro de edición con autocompletado. Opción 2. 10. 10. Eliminar opción botón. Agregar una opción cuadro de edición. Opciones de la pregunta lista. Valor de la opción cuadro de. Y la última, 12. ¿Vale? Ya tengo ahí mis 3 opciones. Ahora 12. me voy a seguir. Agregar una opción cuadro. ¿Mande? ¿Puedes repetir las opciones, por favor? 8, 10 y 12. Cuando ya he terminado de poner mis opciones, entonces me sigo con tabulador. Agregar comillas, otros comillas, botón. Calificaciones y clave de respuesta, botón. Hasta esta opción, calificaciones y claves de respuesta, botón. Aquí le doy Enter. Puntos, botón giratorio, se puede editar, uno se seleccionó. ¿Cuántos puntos le voy a dar a la persona por contestar bien esta pregunta? Entonces mi formulario va a ser de 2 preguntas. Necesito llegar a la calificación de 10, entonces cada pregunta va a tener una puntuación de 5. Entonces aquí me voy con flechita arriba. 2, 3, 4, 5. Ahí está, 5. Le doy Tab. 8, casilla de comprobación no comprobado. Y aquí me vuelve a poner en las opciones que yo ya escribí. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar cuál es la respuesta correcta. Entonces tengo que buscar el 10. 10, casilla de comprobación no comprobado. Ahí está, lo compruebo con barra espaciadora. Comprobado. Y ya configuré que el 10 es mi respuesta correcta y que se va a ganar 5 puntos el que conteste bien esa pregunta. Entonces aquí ya me voy con puro tab. 12, casilla de comprobación. Agregar comentarios a la respuesta. Listo, botón. Ah, miren, esto está padre. Agregar comentarios a la respuesta, botón. Agregar comentarios a la respuesta. Aquí le doy Enter. Agregar comentarios, cuadro de diálogo. Guardar botón. Agregar comentarios. Y entonces aquí puedo... Control de pestaña. Respuestas incorrectas, pestañas. Puedo agregar un comentario para la respuesta incorrecta y un comentario para la respuesta correcta. Esto está padre. Entonces aquí, estoy en la pestaña de respuesta incorrecta. Entonces voy a buscar el cuadro de edición con tabulador. Cuadro de edición multilínea vacío. Y aquí no se va a escribir, lo siento. Coma. Sí. Elegiste la respuesta incorrecta. ¿Vale? Me regreso, perdón, me regreso a las pestañas. Control de pestaña. Y me muevo con flechita derecha. Respuestas correctas, pestaña seleccionada. Ahí está, respuesta correcta. Busco el cuadro de edición. Cuadro de edición multilínea vacío. ¿Vale? Y aquí escribo, felicidades. Felicidades. Elegiste la respuesta correcta. ¿Vale? Y aquí ya me voy con puro tab. Agregar vínculo, agregar vídeo botón. Cancelar botón. Guardar botón. A guardar. Puntos, botón giratorio, se puede editar, 5 se seleccionó. Ahí está. Me vuelve a dejar en esa parte, pero lo que tengo que buscar es un botoncito que dice 8 casillas, 10 casilla de 12 casilla, ¿vale? Editar el comentario, eliminar, listo botón. Ahí está, listo. Título de la pregunta, cuadro de edición multilínea. Y esa primera pregunta ya quedó. Ahora me va a tener que regresar con Shift tabulador hasta una opción que dice agregar pregunta. Cambiar la configuración. Descripción. Título del agregar sección bot. Agregar vídeo bot. Agregar imagen bot. Agregar un título.
Importar pregunta, agregar pregunta botón. Ahí agregar pregunta, le doy enter. Título de la pregunta cuadro de edición multilínea vacío. Y vuelvo a repetir todo el proceso. ¿Sale? Entonces título de la pregunta. Voy a escribir. ¿Cuánto es 12 por 12? 12. ¿Vale? Agregar una imagen intercalada. Tipos de preguntas lista cerrado. Tipo de pregunta. Tipos de preguntas. Entonces aquí voy a configurar que sea una pregunta. Lista desplegable no. Carga de archivos no. Escala lineal no. Cuadrícula de opción múltiple no seleccionado. Tipo de pregunta. Cuadrícula de casillas de verificación no. Fecha no seleccionado. Hora no seleccionado. Fecha no. ¿Cuál fue esta Cuadrícula de pregunta? opción múltiple. ¿Cuánto es 12 por 12? Escala lineal. Carga de archivos. Lista desplegable. Casillas de verificación. Opción múltiple. Párrafo no seleccionado. Tipo de pregunta. ¿Mande? 12 por 12. Ajá. Respuesta breve no seleccionado. Tipo de pregunta. Párrafo no seleccionado. Respuesta breve no Miren seleccionado. esta. Tipo de Vamos pregunta. a configurar esta que dice respuesta breve, que está muy cool, porque es un cuadrito. Un cuadrito, va a ponernos un cuadrito de edición y nosotros podemos configurar el texto que va, o bueno, sí, el texto, sean números o letras, que va a ser el correcto. Entonces vamos a poner este. Respuesta breve no seleccionado. Respuesta Tipo de breve. pregunta. Ahí Respuesta le damos breve. Tipo de enter. pregunta. Entonces aquí le vamos a dar Calificaciones y clave de respuesta botón. Tipos de preguntas lista cerrado. Respuesta breve tipo de pregunta. Calificaciones y clave de respuesta botón. calificaciones y claves de respuesta. Aquí como no hay opciones, pues ya no nos muestra lo que nos decía ahorita de opción 1 y estas cosillas. Entonces aquí nos vamos de una vez a calificaciones. Puntos botón giratorio se puede editar unos Puntos 2, 3, 5. 5. Agregar una respuesta correcta cuadro de edición vacío. Aquí ya me dijo agregar una respuesta correcta, cuadro de edición vacío. Ahí yo tengo que escribir la respuesta correcta. 12 por 12 son 144. Respuestas correctas. ¿Listo? Entonces ahí escribo 144. 44. Eliminar opción botón. Agregar una respuesta correcta cuadro de edición vacío. Marcar todas las demás respuestas como incorrectas casilla de comprobación no comprobado. Como esa es una pregunta que solo tiene una respuesta correcta, entonces ahí escribo mi respuesta correcta, ya no agrego nada más. Y esta casillita que me dice marcar las demás respuestas como incorrectas, tengo que verificarla. Comprobado. ¿Sale? Para que solo acepten el formulario como correcta las personas que escriban 144. ¿Vale? Agregar comentarios a la respuesta botón. Aquí si quiero pues puedo repetir lo de los comentarios que ya hicimos en la pregunta anterior. Si no, pues me voy. Listo botón. Hasta listo. Título de la pregunta cuadro de edición multilínea ¿cuánto es 12 por 12? Y se acabó el proceso. El foco vuelve a subir hasta el título de la pregunta, pero ahí, no se preocupen que no pasó nada. Ahí ya quedó guardada ahí ya quedaron guardadas las dos preguntas. Entonces aquí yo podría seguir repitiendo este proceso hasta tener el número de preguntas que yo quiera o necesite. Fuera de cuadro de edición. Vamos a darle un nombre al archivo como tal, al formulario, ¿sale? Entonces vamos a darle control Botón página inicio, principal de título del documento cuadro de edición hoja de cálculo sin título. y aquí nos dice título del documento. O sea, aquí vamos a mover título del documento cuadro de edición hoja de cálculo sin título se seleccionó. Aquí vamos a borrarlo y vamos a escribir lo mismo que escribimos. Formulario. Formulario 3 de 3. julio. Julio. ¿Vale? Y ya. Mover a la carpeta. Se podría decir que aquí el formulario ya está terminado. Ahora lo que vamos a hacer, a ver, son las opciones de cómo yo puedo, compartir el formulario, ¿sale? Destacar casilla de personalizar. Ah, no es cierto, me falta Vista ver previa otra botón. cosa. Vamos a buscar con tabulador un Configurar. botoncito Enviar que botón. dice Más botón de menú cerrado sub. más. Abierto. Menú. Deshacer. Y aquí vamos a buscar una opción que dice Preferencias. Formulario 3 de julio -- formularios de Google Documento. Cerrar botón. Formularios agrupamiento recopilar. Entonces se nos abre una ventanita pequeñita y nos va a empezar Cerrar botón. a dar opciones. Formularios agrupamiento recopilar correos electrónicos casilla de comprobación no comprobado. Sí, yo comprobado. quiero comprobar, recopilar correos, entonces lo marco. Hacer que las preguntas sean obligatorias casilla de comprobación comprobado. Hacer que las preguntas sean obligatorias, sí, lo dejo marcado. Valor de puntos predeterminado para el cuestionario casilla de comprobación comprobado.
Está comprobado. Botón giratorio se puede editar, 1 se seleccionó. Aquí. 4. 5. 5. Cancelar botón. Guardar botón. Guardar. Más botón de menú Y cerrado. listo. Toda la configuración de mi formulario ahora sí ya se terminó. ¿Sale? Y ahora sí me voy a buscar el botoncito enviar. Enviar botón. Ahí está, aquí enviar. Cuadro de diálogo, enviar el formulario, cuadro de diálogo. Cerrar botón. Cuadro de diálogo. Entonces, ¿se lo puedo enviar directamente a una persona por correo electrónico? O puedo copiar el vínculo, o lo puedo compartir en Facebook, o ahí me da diferentes opciones. Como siempre, me voy a estar moviendo con tabulado, ¿sale? Recopilar correos electrónicos, casilla de comprobación, comprobado, recopilar correo. Opciones de envío del formulario, control de pestaña. Enviar el formulario por correo electrónico, pestaña seleccionado. Si yo quisiera copiar el vínculo, entonces me cambio de pestañita con flechita derecha. Enviar el formulario a través de un vínculo, pestaña seleccionado. ¿Mm? Compartir el formulario a través de Facebook, botón. De Facebook. Compartir el formulario en Twitter, botón. Twitter. Vínculo para compartir cuadro de edición de solo lectura, https://dax.google.com/forums. Ahí me da todo el texto de la URL. Abreviar la URL, casilla de comprobación no disponible. Vínculo para... La voy a abreviar porque eso está muy larguísimo. Abreviar la URL, casilla. Cancelar botón. Copiar botón. Aquí le doy copiar. Vínculo para compartir cuadro de edición de... ¿Vale? Y si quisiera enviárselo directamente a una persona, entonces me voy a volver a dar la vuelta. Abreviar la URL, cancelar botón. Copiar, cerrar botón. Recopilar correos electrónicos. Opciones de envío del formulario. Opciones de envío del formulario. Compartir el formulario. Enviar el formulario por correo. La pestaña de enviar el formulario por correo. Compartir el formulario. Compartir para cuadro combinado cerrado con auto. Y aquí está muy fácil porque aparecen los mismos campos que aparecería en el correo electrónico de Gmail. El para, el asunto y si tú quieres ponerle un mensaje. Entonces aquí para, me lo voy a enviar a mi otro correo. Comillas. Judy 11 gramos arroba. Judy 11 gramos. Para cuadro combinado cerrado con auto completado se puede editar Judy 11 gramos. Asunto cuadro de edición formulario 3 de julio se selecciona. Asunto, ahí ya me pone el nombre del formulario. Mensaje cuadro de edición multilínea. Mensaje. Ayúdame a llenar este formulario. Listo, ya. Incluir el formulario en el correo electrónico, casilla de... Si ustedes marcan esta casilla, directamente el formulario se va a mostrar en el cuerpo del mensaje. ¿Vale? Yo no quiero que se muestre así, entonces no la voy a marcar. Agregar colaboradores, botón. Cancelar botón. Enviar botón. Y aquí, botón enviar. Punto. Enviar botón no disponible. Y ya se fue mi mensaje. ¿Sale? Ya se fue mi... Documento sin título guión. Formulario. Hoja de cálculos. Ahora voy a cerrar. Formulario 3 de julio. Pestañas porque ayer no se me actualizó teniéndolo ahí mismo. Voy a entrar con mi teléfono y voy a responder el formulario para que veamos cómo es que se actualizan los datos en la hoja de cálculo. Déjenme voy a entrar y voy a llenar el formulario. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? ¿Algún problema? ¿Necesitan que retome algo? Judy, yo me quedé en general. Ya todo lo demás sí, pues estuve escuchando y sí sé que es computa para lo de las preguntas, pero de general no sé cómo irme a generar las preguntas. ¿Ves que te dice general, te dice pestaña? Entonces configuras lo que está en la pestaña general, en la presentación y en el cuestionario. Indispensable que configures lo que está en la pestaña cuestionario. ¿Vale? Ah, ok. Ahí le tienes que poner que sea un formulario de tipo cuestionario, le marcas esa opción y ya ahí sí te vas con puro tabulador configurando según lo que tú necesites. Y para cerrar eso tienes que buscar un botón que dice guardar, ¿sale? Ahí sí hay que guardar esos cambios. Ah, ok. Y ya cuando estás ahí, te vuelve a dejar en la página de Forms, de Google Forms. Entonces ahí ya te vas con tabulador y ahí buscas el título del formulario,
la descripción del formulario, buscas un botoncito. A la primera pregunta ya te la deja ahí puesta de manera predeterminada. Entonces ahí ya te vas con puro tap hasta donde dice título de la pregunta y ahí ya empiezas a configurar, ¿sale? Necesito que lo intenten, a ver, inténtenlo, les doy tiempo. Y si en el proceso necesitan que les aclare algo, les apoyo. Mande. Ok, gracias. Me lo voy a enviar a mi correo, pero no me acuerdo si se marca la casilla que dice... El guión personal, 2 puntos. Incluir el formulario en el correo electrónico. Barra de la aplicación. Pues a mí no me gusta mucho, pero lo que va a pasar es que ese formulario el formulario se va a poner en el cuerpo del correo. Ah, y si lo envío, si no marco esa casilla, ¿se envía como un enlace? Se envía como un enlace. Ajá, se envía el texto que configuras como, ay, apóyame llenando este cuestionario y entonces ahí abajo dice enlace para ir al formulario. Ok, gracias. ¿De qué? Yo, Antonio, Judy. Mande. Se supone que nada más le pones que sea como cuestionario cuando quieres que mande como calificaciones, ¿no? Pero no hay problema si no es cuestionario. ¿Sí? Sí. Si tú quieres que se califique solito, o sea, que ya te muestre y te diga, Antonio se sacó 5 preguntas de 5, Pepito se sacó 2 preguntas de 5, y así tienes que ponerlo como formulario. Pero si ya es una encuesta como tal que tú quieres tabular manualmente, no necesitas ponerlo como cuestionario, porque uno no califica las respuestas de las personas a las que entrevista, simplemente las analiza. ¿Sale? Ok. Tenía esa duda. Gracias, Judy. Solo que les enseño esta parte del cómo hacer los cuestionarios, porque es pues lo más difícil, configurar las preguntas, darle cuál es la respuesta correcta, cuál es cómo configurar el diferente tipo de pregunta y así. Por eso nos metimos en esta parte. Pero en el momento en que ustedes quieran hacer un cuestionario para hacer una encuesta, pues simplemente tendrían que configurar la pestaña general y la pestaña de presentación y ya. Ok, gracias, Judy. ¿De qué? Miren, aquí está mi cuestionario. A ver. A ver, voy a responderme mis preguntas que yo misma hice. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, chicos? No se queden con la duda. A ver, 10. Ah, una cosa que sí es importante que tengan en cuenta también es que les va a ir poniendo, la primera pregunta que ustedes escriban va a quedar de última en el formulario. ¿Sale? Y así, van a quedar de abajo hacia arriba. Y cuando ustedes le ponen, por ejemplo, que les recopile los correos electrónicos, de manera predeterminada, él solito va a insertar un campo de edición en donde le va a pedir al usuario, vengan a ver si lo puedo hacer aquí para que vean cómo encabezado nivel formulario. Lista con 3 elementos, correo electrónico asterisco Aquí está. Fuera de lista, encabezado nivel 1, formulario 3 de julio. Ahí está el título que le dimos. Formulario de prueba y ejercicio. La descripción que le dimos. Lista con 3 elementos, encabezado nivel 3, correo electrónico asterisco. Correo electrónico asterisco quiere decir que es obligatorio. Tu dirección de correo electrónico, cuadro. Alerta esta pregunta. Judy 11 Gmail. Listo, ese es mi correo. Sigo. Encabezado nivel 3, ¿cuánto es 12 por 12? ¿Cuánto es 12 asterisco, por 12? 5 puntos. Ahí aquí me dicen que me va a ganar 5 puntos por esa pregunta. Cuadro de edición requerido entrar. Alerta esta pregunta. 144. Encabezado nivel 3, ¿cuánto es 5 por 2? ¿Cuánto es 5 asterisco, por 2? 5 puntos. Agrupamiento requerido, botón radial no comprobado 8. 8. Botón radial no comprobado 10. 10. Comprobado. Marco. 10. Botón radial no comprobado 12. 12. Fuera de agrupamiento, 12. fuera de lista, casilla de comprobación no comprobado, enviarme una copia de mis respuestas. Como yo le configuré que enviara una copia si las personas la solicitaban, entonces chequen que aquí ya me puso la opción. Comprobado. Voy a ponerme que sí, que Comprobado. me envíe una copia de mis respuestas. Enviarme una copia de mis respuestas. Botón enviar. Y aquí está, botón enviar. Cargando.
Carga completada. Listo, ya lo envié. Ahora voy a irme otra Documento vez sin a título guión. Firefox Documento sin título. y voy a abrir mi Google Drive. ¿Cómo abro mi Google? Navegación barra de cerrado. Guardar en Pocket. Perdón que interrumpa, ¿Mande? pero perdón que interrumpa. Esa opción es para ver los correos que se pongan dentro del formulario, ¿verdad? ¿Qué opción Porque hay te otra refieres? opción, es decir, allí como lo manejó, como la mayoría de los formularios nos piden nombre, apellido, correo electrónico, eso es para verlos directamente dentro del formulario, ¿no? Dentro Porque hay de otra la hoja opción. de cálculo, y además también puedes configurar que sea una sola respuesta, o sea, que una persona solo pueda llenar el formulario una vez. No, sí, pero no, es que yo me refería es que hay otra opción en formularios en los formularios, otra opción para igual recopilar los correos, pero no directamente dentro del formulario, sino que cuando la persona lo envíe, independientemente del correo que ponga, te va a decir de qué correo fue enviado ese formulario. No recuerdo en qué parte está ahora. Pues es que se supone que si tú no estás autenticado en tu navegador, él no te va a dejar responder el formulario y te va a pedir que autentifiques, igual vas a tener que poner el correo dentro del formulario. ¿Me explico? Y si yo le hubiera configurado que solamente pudiéramos responder una vez por cada correo, entonces ahí también nos diría, solamente se puede enviar una respuesta por cada correo. Firefox. Cuenta de Firefox. Firefox. A ver, ¿dónde está ya me perdí dónde está. Cuadro con cerrado. Guardar en Pocket botón. Marcadores bar. Gmail. Daxbot. Drive botón. Documento sin título guión. Google Drive procesando. Mande. Sugerido en No me agarra mi tecla de inicio. Tabla. Tengo otra, ¿existe otra forma como para acceder al menú para configurar el formulario? Pues tendrías que regresarte con Shift tabulador hasta que encuentres el botoncito de configuración. Ah, ok. Es que se me trabó y ya reinicié el NVDA y no quiere. Pero, ok. Sheets con lectores acceso directo. Hojas de cálculo carpeta de Google. Yeleni Guadalajara. Office 2010. Sheet prueba tabla. Documento sin título. Documento sin título. Documentos de Google de Yo modificada. Formulario 3 de julio. Formularios de Google de Yo modificada por funciones y conjunto. Funciones y conjunto. Hojas de cálculo. Hoja de cálculo sin título. Hojas de cálculo de Google de Yo. Última modificación 2.09 2.15 tamaño 2 puntos. En curso. A ver si Rechazar. aquí la hoja. Sí. Maestra Judy, Mande. en mensaje de confirmación, ¿qué teníamos que poner? Pues tú pon lo que tú quieras. Yo puse gracias por apoyarme llenando el formulario, pero tú puedes poner lo que tú Celda quieras. 3. ¿Vale? 3/7/2. Entonces, miren, luego si nosotros entramos a la hoja de cálculo que está vinculada con el formulario, 10 celda B2. 3/7/2. Marca temporal celda 1 dentro de las filas inmovilizadas. vamos a encontrar que solito él nos va a poner en cada columna un dato acerca de cada, pues del formulario, ¿sale? Entonces, marca temporal, pues va a ser el momento en el que la persona contestó. 3/7/2021 10 2.15 2.37. 3 de julio del 2021. Márcate. ¿Cuánto es 5 por 2? Aquí Celda en la B1. columna B me puso la primera pregunta. ¿Cuánto es 5 por 2? 10 celda B2 fuera de las filas inmovilizadas. Y ahí está la respuesta que yo escribí. ¿Cuánto es 5 por? Dirección de correo electrónico celda C1. Aquí está la dirección de correo Judy electrónico. 11 gramos @ gmail.com celda C2 fuera de las filas inmovilizadas. Me la muestra. Puntuación celda D1. Puntuación. 10/10 celda D2 fuera de las filas Saqué inmovilizadas. 10 de 10 porque las dos preguntas que contesté estaban correctas. Entonces ella me dijo que saqué 10 de 10. Puntuación. ¿Cuánto es 12 por 12? Y aquí está Celda la otra pregunta. ¿Cuánto es 12 por 12? 144 celda E2 fuera de las filas inmovilizadas. Ahí está, 144. Celda F2. 144 celda. ¿Sale? Entonces es muy ¿Cuánto es fácil 12 que por nosotros podamos manejar la información así, porque solito él ya nos organiza todo en datos, en todos los datos en las columnas y nos da las puntuaciones. Formulario 3 de julio. Formulario. Voy a cerrar esto. Hoja de controles de reunión fila. Reuniones de Zoom en la nube fila. Zoom fila 1 columna 4. ¿Qué es esto? Zoom.
Hoja de cálculos. Controles de reuniones de Zoom en la nube fila 1 hoja de cálculos, hoja de ¿Vale? ¿Se logró o no se logró, chicos? controles de reunión. ¿Qué? La reunión. De operación en las columnas que nosotros, en los datos que nosotros querramos mostrar. Y aparte de eso, también le podemos poner filtros al mismo tiempo. ¿Sale? Entonces, vamos a irnos. Tablas dinámicas, tablas. A la pestaña, al menú datos. Datos submenú. Judy, está trabajando como colaboradora. ¿Me creo una copia del archivo? Chispas, espérame, entonces yo lo hago. Espérame, yo lo hago. Archivo compartir, nuevo NF, abrir o control, importar y hacer una correo, hacer una copia, copiar documento, cuadro de diálogo. Botón para cambiar de carpeta. Compartirlo con las mismas personas, copiar comentarios, cancelar botón. Copiar, compartirlo, botón para cambiar de carpeta. Nombre, cuadro de edición con autocompletado, botón para cambiar de carpeta. Tablas dinámicas. Ay, ahora se traba el lector, no puede ser. A ver, déjenme lo hago rápido con el mouse. Bueno, entonces les estaba diciendo que el lector de las tablas dinámicas lo que nos van a permitir es Víctor Gail Vandala. Estar Víctor Gail Vandala. configurando Víctor Gail Vandala. Los datos que queremos mostrar. Víctor Gail y allí nosotros ya podemos hacer nuestra propia configuración y aplicar filtros y todo lo demás. ¿Sale? Entonces van a entrar al menú datos. Aplicaciones NG. Y ahí hay una. Víctor Gail Vandala. Aceptar. Listo. Ya cierro el tuyo. Ya. Copia de tablas dinámicas hojas de cálculo de Google procesando. Ya abrí el mío. Cuadro de entonces, agrupamiento. vamos a entrar al menú datos. Datos submenú. Y vamos a buscar tablas dinámicas. Agrupar, recortar, quitar, dividir, estadística, sugerencia, hojas e intervalos, tabla dinámica P. Ahí está, tabla dinámica. En curso. Datos submenú. Crear tabla dinámica, cuadro de diálogo. Abrir un cuadrito de diálogo, una ventanita. Entonces aquí vamos a revisar que el intervalo de la tabla esté bien. Cerrar botón. PJ. Selecciona el intervalo de datos botón. Insertar en agrupamiento. Selección PJ. Hoja 1 a 1 2 puntos de 100 cuadro de edición con autocompletado datos a 1 2 puntos M10 se seleccionó. De A1 hasta M10. Ese es el rango de nuestra tabla. ¿Sale? Entonces eso está bien. Selecciona el intervalo. Insertar en agrupamiento. Nueva hoja botón radial comprobado. Lo más recomendable es que ustedes trabajen, siempre que trabajen con tablas dinámicas, lo hagan en hojas diferentes. ¿Vale? Para que luego no se revuelvan y sea mucho más accesible la navegación y no nos enredemos tanto. Entonces ahí vamos a dejarle nueva hoja. Cancelar botón. Crear botón. Y nos vamos a crear. Hoja tabla dinámica 1 activada. 1000 filas, 26 columnas se ha añadido la hoja tabla dinámica 1. Agrupamiento. Entonces la tabla ya se agregó, pero la tabla está en blanco porque yo tengo que configurar qué es lo que quiero que se muestre. ¿Sale? Entonces dentro de la tablita. Columnas celda B1. Celda 1. Filas celda 2. No hay más celdas. Valores celda B2. Aquí voy a buscar esta casillita, esta celda que dice valores, que está en B2. Y ahí me voy a poner. ¿Sale? Valores celda B2. Ahora, vamos a entrar al panel de configuración de la tabla dinámica. Se supone que está ya desplegado de manera predeterminada. Pero esta opción también está le falta un poquito más de desarrollo en Google Sheets, entonces luego toca hacer ahí como una pirueta también para entrar. Entonces vamos a entrar a nuestra barra de menús con el Shift F. Archivo submenú. Y vamos a dar doble tabulador como si fuéramos a la barra de herramientas en donde configuramos la fuente y todo esto. Abrir el listado. Principal barra de herramientas. Deshacer abrir paréntesis. ¿Vale? Ese va a ser nuestro punto de referencia. Estando ahí, vamos a dar flechita izquierda. Barra de herramientas. Barra de herramientas. Funciones botón de menú cerrado submenú. Cuando llegamos aquí a funciones, entonces vamos a darle tabulador. Barra de menú. Sección. Editor de tablas dinámicas barra lateral. Hasta que nos diga editor de tablas. ¿Sale? Y ya logramos entrar. Entonces, como ven, está un poquito
¿A dónde te metiste, Judy? Es que me enredé un poquito en la... Enredado. Vamos a entrar al editor de la tabla, ¿sale? Es una barra lateral. Entonces tenemos que navegar. Primero entras a la barra de menú, ¿sí? Con el Shift F. Luego te vas doble tabulador para entrar a la barra de herramientas. Ok, sí. Luego te vas con flecha izquierda y te va a decir cómo funciones. Ajá, ahí le das tabulador hasta que te diga editor de tablas dinámicas. Ok. Ahí ya está. Ok, gracias. ¿Vale? Y aquí es donde vamos a empezar a configurar nuestra tabla. Entonces, la tabla original tenía una serie de nombres en la columna A y desde la columna B hasta la columna M tenía los meses, ¿vale? Enero, febrero, así hasta diciembre. Y en cada una de los registros, pues teníamos según lo que cada uno de esos vendedores había su meta, ¿no? Su meta de venta de ese mes. Entonces, lo que queremos hacer aquí es, por ejemplo, mostrar los 3 primeros meses, solamente que se nos muestren los 3 primeros meses y obtener el promedio mensual, ¿vale? De cada una de esas columnas. Es decir, el promedio de enero, el promedio de febrero, el promedio de marzo, en general, y los datos de los vendedores, ¿vale? Entonces vamos a empezar a movernos aquí con tabulador. Cerrar botón. Cuadro de edición con autocompletado datos A1 2.m10 se seleccionó. Aquí me está diciendo el rango desde el cual él va a obtener los datos, está bien. Selecciona el intervalo de datos botón. Sigo. Sugerido pestaña seleccionado cerrado. Aquí en sugerido, esta opción se supone que podría dar sugerencias a medida que uno va teniendo como interacción con la herramienta, pero como seguramente es la primera vez que todos la usamos, pues nos dice como no hay sugerencias, no hace nada ahorita. Filas añadir botón de menú cerrado submenú. Y aquí hay algo muy interesante. Cuando yo tengo una columna, por ejemplo, la columna de nombres, los datos dentro de esa columna están escritos en filas, ¿verdad o no? Cierto. Ajá. Entonces, para que se vean aquí, por ejemplo, los nombres, yo voy a tener que agregar filas más no columnas, ¿sale? ¿Por qué filas? Porque los datos dentro de una columna están escritos en filas. Entonces, aquí en añadir filas. Sugerir filas añadir botón de menú cerrado submenú. Voy a abrir el menucito. Abierto. Filas añadir botón de menú abierto submenú. Enero. Y aquí me va a decir. Nombres. Los nombres de las columnas. Eso quiere decir que voy a añadir las filas que pertenecen a esa columna. Entonces aquí. Enero. Nombres. Nombres. Editar campo 2 puntos. Agrupar por nombres. Ahí le doy Enter. Agrupamiento. Y en mi tablita ya se tuvo que haber agregado en la primera columna todas las filas que pertenecen a nombres. Cerrar el campo de edición y eliminarlo de la tabla dinámica botón. Orden lista cerrado submenú. Ascendente. Y aquí le puedo dar un tipo específico de ordenación a esa columna, ¿vale? Entonces aquí lo despliego. Ascendente. Descendente. Se lo voy a poner descendente. Editar campo 2 puntos. También. Cerrar el campo de edición y eliminarlo de la tabla dinámica botón. ¿Vale? Orden lista cerrado submenú. Descendente. Ordenar por lista cerrado submenú. Mostrar totales casilla de comprobación comprobado. Y aquí le voy a poner una palomita en mostrar totales. Editar para que campo ahorita que le apliquemos las diferentes opciones, ya nos muestre abajo una fila con las operaciones que le vamos a poner a cada una de las columnas. Cerrar el campo de edición y eliminarlo de la tabla dinámica botón. Orden lista cerrado submenú. Ordenar por lista cerrado submenú. Mostrar totales casilla de columnas añadir botón de menú cerrado submenú. Entonces, una vez ya he agregado mis filas, ahora sí lo que voy a hacer es añadir las columnas como tal. Abierto. Entonces abro la columna. Menú submenú. Columnas añadir botón de menú abierto. Febrero. Marzo. Y Febrero. voy a buscar enero. Editar campo 2 puntos. Agrupar por enero. Agrupamiento. No mentiras, chicos. No me hagan caso. Columnas añadir botón de menú. Editar campo 2 puntos. Agrupar Espérenme. Ordenar por. Mostrar columnas añadir botón de menú cerrado Tenemos que agregar submenú. otra vez la fila. Editar campo 2 puntos. Tenemos que agregar filas. Cerrar el campo de edición y eliminarlo de la tabla dinámica botón. Columnas añadir botón de menú cerrado. Listo. Entonces nos vamos a regresar hasta cerrar el filas campo. Editar campo 2 puntos. Filas añadir botón de menú cerrado submenú.
y lo Abierto. desplegamos Filas añadir febrero. y le Enero. ponemos aquí enero. Editar campo 2 puntos. Agrupar por enero. Agrupamiento. Entonces ya tenemos también los nombres y tenemos enero. Ahora vamos a configurar qué vamos a hacer con ese enero. Cerrar el campo de edición y eliminarlo de la tabla dinámica. Orden lista cerrado submenú. Ascendente. Esto no lo vamos a organizar porque ya lo ordenamos por nombres. Ordenar por lista cerrado submenú. Mostrar totales casilla de comprobación comprobado. Mostramos Columnas añadir totales. botón de menú cerrado sub. Valores añadir botón de menú cerrado submenú. Valores añadir. Abierto. Valores añadir botón de menú Yo abierto. ya no tengo en la tabla, la fila, perdón. ¿No tienes una opción que dice añadir filas? Nombres. Enero. Febrero. Enero. A ver, déjame ver. Editar campo 2 puntos. A ver, primero añadimos las filas, que son los nombres, ¿sale? Y luego nos vamos hasta valores Cerrar el campo de edición y eliminar. Sumar por lista cerrado submenú. y en los valores vamos a añadir los valores de enero. Mostrar como lista cerrado submenú. Sumar por lista cerrado submenú. Cerrar el campo de edición y sumar por lista cerrado. Y aquí ya nos dice, ¿qué quieres hacer con esos valores de enero? Entonces aquí los despliego y me da diferentes opciones. Conta. Sumar, Count. contar, contar el texto, o sea que sería como la función contar y la función Contunique. contará. Averaje. Este que dice averaje es el promedio, Max. ¿vale? Averaje. Entonces le vamos a poner aquí en el averaje, que sería el promedio, aquí le damos enter. Editar campo 2 puntos. Mostrar enero. Agrupamiento. Y si nosotros nos fuéramos a nuestra tablita, tendríamos los datos de los nombres en la columna A y en la columna B tendríamos los valores de la columna de enero. Y hasta el final tendríamos el promedio de esos valores, porque ahí mismo nos hace la operación. Si yo quisiera agregar un filtro. Cerrar el campo de edición. Sumar por lista cerrado submenú. Mostrar como lista cerrado sub. Filtros añadir botón de menú cerrado submenú. Aquí. Filtro. Abierto. Menú submenú. Entonces me voy hasta la opción de filtro con tabulador. Filtros añadir botón de menú. Enero. Febrero. Enero. Nombres. Y aquí busco. ¿Dónde voy a poner el filtro? En nombres. Editar campo 2 puntos. Ahora me voy con tab. Cerrar el campo de edición y eliminarlo de la tabla dinámica botón. Estado lista cerrado submenú. Mostrando todos los elementos. En estado voy a Menú submenú. buscar la condición del filtro. Yo solo quiero que me muestre los que empiezan con la letra M. Entonces voy a buscar la condición. Sección. Menú submenú. No hay más celdas. Ay, se cerró la tabla. Esto es lo que no me gusta. Armando celda 2. Celda B3. 12,000. Otra vez vuelve. Archivo submenú. Abrir el historial. Principal barra de herramientas. Deshacer abrir. Barra de herramientas. Barra de sección. Editor de cerrar. Editar campo 2. Cerrar. Mostrar totales casilla de compro. Repetir. Editar. Cerrar el. Orden list. Ordenar. Mostrar totales. Columnas. Valores. Editar campo. Cerrar el campo. Sumar por list. Mostrar como. Filtros añadir botón de. Editar campo 2 puntos. Filtrar nombres. Cerrar el campo de edición y eliminarlo de la tabla dinámica. Estado lista cerrado submenú. Mostrar. Editor de tablas dinámicas bar. Sección. Editar campo 2 puntos. Filtrar nombres. Agrupamiento. Sección. Editor de tablas dinámicas barra lateral. Sección. Editar campo 2 puntos. Filtrar nombres. Agrupamiento. Menú submenú. Y ya no me leo. Gonzalo. Agrupamiento. Sara tiene un botón para contraer un campo de tabla dinámica. Entonces, a ustedes les va a aparecer filtro, les va a aparecer el cuadrito que les dice dónde aplicarlo. Entonces, si ustedes despliegan ahí, le ponen, por ejemplo, el nombre. 12,000. Y luego les va a leer una Sara tiene un botón. pestañita que puede ser la condición o puede ser por valor, ¿sale? Si le ponen en condición, van a encontrar las mismas opciones que vieron en el módulo ¿de qué? De ordenar y filtrar. A mí no me está leyendo, yo supongo que Raquel. es porque estoy haciendo lo mismo del Zoom y eso. Cancelar. Pero les va a aparecer así.
O si le ponen en la opción de valores, entonces ustedes van a poder seleccionar con una casillita de verificación específicamente a qué personas de esa columna de nombres quieren que se muestren sus tablas. Y ya de ahí simplemente tendrían que irse. 12,00. Celda de 2, la barra lateral. Que a mí no me está leyendo y me cierra la barra. Celda de 3. Tendrían que irse con tabulador hasta guardar o hasta hecho. Y su tabla se mostraría. Celda de 4. 14, Raquel tiene un botón para contraer un campo de tabla dinámica. Total Raquel celda A5. Celda B5. ¿Sale? A ver, inténtenlo. Controles de reunión. Y me dicen si funciona.